Mi nombre es José Jiménez Gil. Lugar de nacimiento es Algeciras, el día 13 de enero del 26. De mi abuelo, hombre, de mi abuelo, los abuelos paternos no recuerdo nada porque cuando habían muerto ya. Y los abuelos maternos, pues conocí a los dos. Ellos estaban en el campo de los barrios y empleados ahí en unas de esas que hay ahí de los alcornocales por ahí. Sí. Y ellos mayormente en ganadería. Y cochinos con las bellotas y cosas de monte. Y con la ganadería supongo que la pastoreaban, ¿no? La sacaban un poco por allí y demás. No, si estos son unas de esas grandísimas, y son 6 o 7 de esas, todas del mismo dueño. Y mis tíos estaban de guarda mayor era uno de ellos. Guarda mayor fue mi abuelo, de la casa esa. Y luego después murió mi abuelo y se quedó mi tío José. ¿Guarda mayor qué significaba? ¿Que era el responsable de...? El responsable de las 7 de esas. De las 7 de esas. De las 7 de esas. Y además de cerdo, ¿había algo más allí? Ganado vacuno, cerdo, cabra, de todas clases, ovejas. Mi padre tenía arrendada una finca que se llama La Granja, Berroma. Y luego ya que yo la de esa era una de esas, un montuosa, y mis padres compraron aquí una finquita y nos vinimos aquí a Madrid. ¿Sabían leer y escribir su abuelo? ¿Esos abuelos de los que me hablan? Sí, hombre, sí. ¿Eran personas religiosas? Religiosas, mi abuela y mis tías, pues sí lo eran. Yo iba mucho a Algeciras después de estar aquí con mi madre, claro, pues íbamos allí y ellas iban a misa todos los días. Ahora mi abuelo y mis tíos no eran tan religiosos. En Algeciras estaba La Palma, la iglesia de La Palma, la iglesia, ¿cómo se llama la iglesia? San Isidro, y yo no sé si ya con el tiempo habrán hecho alguna más, ¿no? Yo conozco allí estoy bautizado yo, en La Palma. José, ¿cómo era la vida en esos cortijos? Bueno, si te podemos llamar un cortijo, ¿no? Una finca, un cortijo. Sí, de esas, eran de esas. Una de esas. Bueno, cortijos, grandes. ¿Cómo era la vida allí? Me refiero al ritmo de trabajo y cómo se organizaba la familia allí en... Pues mayormente porque también sembraban algo. Había unos terrenos, que pues, en todas las de esas había terrenos, pero eso ya, cada de esas aparte, si tenían 20, 30, 50 maneras de tierra, la sembraban de trigo, de maíz, de garbanzo. ¿Aquello era zona de secano o de...? Sí, de secano mayormente. Hay una de esas es, ¿cómo se llama la de esas, hombre? El Pedregoso, que allí sí había tierra de río. Ahora que agua había. El río ese, cuando arranque me para mí que es el que pasa por allí, por uno de los cortijos donde estaba metido. ¿Allí vivían ustedes toda la familia juntas o vivían más familia allí? Mi padre y mi madre eran familia de ellos, pero mi padre no, mi padre era de Manilva. Mi padre era de Manilva. ¿Y qué me ha preguntado? No, que si en aquella casa era un cortijo como eran los cortijos de entonces, que llegaban a vivir varias familias allí, ¿no? De temporeros, de gente que trabajaba en el campo. Y sobre todo la corsa, el tiempo de la cabeza era todos los años la corsa, que la corsa eran camiones y camiones y camiones de corsa. ¿Qué es la corcha? Porque hay mucha gente joven que desconocerá lo que es. La corcha es la corteza que lleva el chaparro o alcornoque en el tronco. Y eso sí lo había yo, chiquitillo con mi padre. Lo cortaban en el tronco. Solo el corcho lo separaban y lo iban tirando allí y otros lo iban recogiendo y eso. Y eso allí, el corcho que iba para todo a
a la fábrica, yo no sé si así se llama, española, España, que eran de los dueños también. Con el corcho en la fábrica lo pigmentaban y lo exportaban. Yo recuerdo que llevaban camiones al puerto y se veían Fernando de Bartolomé. Y además, plata de tapones de las botellas, tiene muchas, para los cines antiguos tenían como una plancha de corcho. Para que guardara el sonido, ¿no? El sonido. Supongo que usted vivió una época muy floreciente, muy buena de lo que era el mercadeo allí en Algeciras, ¿no? Esa zona siempre ha sido muy rica, ¿no? Sí, aparte de que yo soy de Algeciras, sí. Pero el tiempo que yo estuve allí, estuve en el campo de los barrios, que es donde están todas las de esas. Y mi padre tenía una de esas, arrendada de Carranza. Y de allí nos venimos, yo a Algeciras, claro, iba a ver a mi abuela, a mi abuelo. Lo que quiero decir que toda aquella extensión, el campo de Gibraltar, entonces, antes de la guerra y después de la guerra todavía más, fue un sitio donde iba mucha gente porque había movimiento, ¿no? Con el Peñón y con todo aquello había un poco de vida, ¿no? Sí. La vida y la hay, aunque ya cayó todo partido, que no es como antes que eran las 7 de esas de un tío. Pero aparte de eso yo estuve porque yo, a pesar de que tenía 3 años, pues yo recordaba el sitio donde nací, que le llaman la granja de... O sea, porque usted nació sin partera, sin matrona, o sea, nació sin ir a un hospital, que posiblemente la atendiera una matrona, ¿no? Sí, eso sí. Allí al natural, ¿no? Y la patrona era mi abuela. Cuénteme algo más sobre su abuela, por ejemplo. Su abuela, ¿qué labores hacía una mujer entonces en la casa? Pues ella y las 3 y las 2 hijas, porque mi madre estaba aquí en Manila. Ella era una mujer de edad, ¿no? Ella no llevaba la casa, pero la hacía mi tía Ana y mi tía María. Pues sí, estuvieron empleadas en no sé qué sitio. ¿Y cuándo se viene su padre, su madre, cuándo se vienen para acá, para Manilva? Su padre era de aquí. De aquí. ¿Cuándo se viene la familia para arriba? Recuerdo que fue en el año 1930. ¿Y por qué fue? ¿A razón de que se vinieron? Porque no, la finca donde él estaba era muy montuosa, muy mala. Sí. Las cabras, que mayormente lo que tenían eran cabras y vacas. Venía un año malo y aquello era imponente, porque aquello es una sierra lluviosa, allí hay arroyos que van por todos los sitios. Y total, que mi padre se hartó de campo aquel y trató de comprar la finca esa que la compró. Y se vinieron para acá, para Manilva. ¿Cómo era Manilva? En Manilva que se encontraron sus padres. Manilva era un pueblo de estos que no había ni motos, ni coches, ni bicicletas. Lo que había eran burro, mulo y caballo. Llegaba del campo a la gente que tenían sembrar cosas y recogían el trigo, la cebada, lo que fuera, a Manilva y amarraban la bestia para descargarla, la amarraban en las rejas de que comiera. Y eso era matemático. Mucha porquería y mucho no había bates ni había agua corriente, agua para beber había que ir a 2 kilómetros por allá. Luz eléctrica supongo que no habría tampoco, Sí, luz eléctrica sí había. Había luz eléctrica. Había, pero la luz eléctrica recuerdo que llegaba a las 6 de la tarde, era según el tiempo. De día no tenía tu luz allí. Era por la noche, ¿sabes? A las 6 me daba la mano y ya estaba la luz allí. Eso sí, pero... Sí. Supongo que una bombilla a lo mejor no habría como ahora. Bombilla. En todos lados, en todas las habitaciones no habría una bombilla. No lo había, la verdad es que no lo había. Había gente, hombre, que podían tenerlo. Y sí las tenían, pero mayormente la casa con una sola bombilla tenían que
Y aquí Manilva, que está relativamente cerca de Algeciras, o sea, de la zona donde donde su familia provenía, es eminentemente agrícola, ¿no? El pueblo supongo que se dedica al campo, básicamente, el que usted conoció de niño, ¿no? Sí, claro, al campo, naturalmente. Nada de siembra porque esa mesa que yo le digo es muy montuosa. Y allí lo que teníamos era cabras y vacas y ovejas y cochinos mayormente cochinos. Y aquí cabía, porque bueno, Manilva es conocida ha sido conocida por las viñas, ¿no? Había mucha uva entonces. No. Entonces había 4 pasillos de viña, uno que ponía 500 cepas, el otro nada, no había uva, no había. Luego ya después, claro, las cosas fueron y se fue poblando todo de viña, que ahora le están perdiendo otra vez porque no hay que la arregle en condiciones. Entonces eso fue lo que es la producción de uva, fue posterior, fue después de la guerra. Posterior, sí. Después de la guerra fue, se puede decir, cuando empezó un poco a plantarse. Después de la guerra. Y después de la guerra las uvas que habíamos, eso las vendían muy bien vendidas, porque eran muy poquitas uvas y las uvas son muy buenas. Pero luego ya después empezó a funcionar, y todo el mundo, como valía dinero, pues todo el mundo, la viña es muy difícil, muy trabajosa de poner, porque hay que dar roturas, se dobla con una rotura, ¿no? Así, a esta altura, tenían que acabar y labrar terreno. Pues no había tractores. Claro, y todo era a mano, ¿no? No había mano. Supongo que mucha gente, muchos jornaleros, ¿no? Trabajando en el campo al jornal, ¿no? La inmensa mayoría. Porque aquí el terreno estaba muy repartido o también estaba en manos de unos pocos. Sí, mayormente se puede decir que estaba repartido. Grandes propiedades en Manilva no, Manilva es un pueblo que está muy repartido y solo eso. Pues. Y aparte de la viña, o sea, de las poquitas viñas que había entonces, ¿qué había más? ¿Qué se plantaba más por aquí? Pues se sembraba trigo, cebada, garbanzos, maíz, cereal, y que son terrenos que crían muy bien. El trigo y la cebada y todo. Esta es buena tierra, ¿no? La de aquí de Manilva es buena tierra. Buena tierra. No tira la albariza que le dicen. ¿Y aquí había gente que se dedicaba a la pesca? Está un poquito lejos. Sí, también. También lo había. También había unos pocos. Hombre, el mar está un poquillo alejado, ¿no? Pero había gente que vivía aquí que se dedicaba... Tenía que irse por la mañana al amanecer al mar. Tiraban el copo, que le dicen, el copo. ¿Eso cómo era? El copo es una red grande, eso es grandísimo. Y cuando está en el mar está abierto, y van entrando los peces. Y cuando le parece que entendía de esto, porque todos los que iban a la mar no entendían de esto. Pues entonces cerraban la red y empezaban con unas cuerdas al hombro, tirando, venga, tira. Y cuando venía muy vacío el copo, pues adentro era correr. Ahora cuando venía lleno, yo tuve una vez y un amigazo, y le digo, dame, que había tirado yo también del copo. Yo tenía 14, 15 años, tenía. ¿Y qué se cogía sobre todo? ¿Qué pescado entraba? Pues pescado, sardinas, jureles, boquerones, bogas, que le decíamos, la boga. Y almeja. Sí, ¿Y se entraba también al mar con barquillo? ¿Había aquí también una flota de barquillas de pesca? Unas flotas no. Unas pocas, ¿no? Había 2 o 3 personas en Sabinilla que tenían 3 o 4 barcos. 3 o 4 barquillas, barquitos. Pero los demás había uno. La inmensa mayoría trabajaban con eso que yo digo. De los que tenían los barcos, más o menos 4 o 5 barcos con cada propietario, eran 3 o 4. Pero un barco solo no lo tenía. ¿Había alguna artesanía aquí en el pueblo? ¿Gente que se dedicara al esparto, a la cerámica? ¿Había alguna industria de ese tipo o no había nadie? Sí, bueno, aquí el esparto. ¿Y qué he dicho más?
¿La cerámica o...? No, de cerámica nada. No había ninguna Nada, industria nada, así. nada. ¿El aguardiente? ¿Se hacía aguardiente aquí? Aquí también Sí. se hacía aguardiente, ¿no? Con la uva. Claro. No, ya era composición. El sacar aguardiente de la uva, de los vinos, era una composición que la sabía quien la sabía. Pero había alambique aquí, ¿no? Había casas con máquinas para hacer... No. Había bodegas, que le decíamos, y la bodega era particulares, quizás con los pies. Por ejemplo, estaban en la uva, en un redondel, y se subían allí dos o tres, pim, y iba saliendo el vino, me acuerdo. Ese vino va a la vacía, a las botas, a barriles. Y los barriles estaban puestos en cada uno de sus sitios. Y había que llenábamos, porque el agua, el vino iba cayendo en una especie de pozo. Y había un par de ellos siempre, luego con la gana, con cubos, como los cubos, pum, la vacía. ¿Había bodega aquí conocida? ¿Había nombre de... ¿Las bodegas tenían su nombre o...? No, sí, bueno, bodega Agustín, la bodega de Agustín, la bodega de Ozoluque, pero los demás, de aquí casi pisaba todo el mundo uva. En su casa. Pero para su casa. Para el gasto casero. Ellos 7 robas de vino, 8 más. Porque la uva que había era moscaté, mayormente era moscaté. Y la uva moscaté, a mí me gusta mucho el vino de la uva moscaté, dulce y bueno. El dulce. Pero el mejor es el de la vidueña que le decimos nosotros. Una tempranilla que le dicen, es la que más había. ¿Y ese qué? ¿Un vino seco o tinto o qué? No, tinto no blanco. El de la uva vidueña era el que más desgastaba. Porque el vino dulce lo compraban las mujeres para las mujeres. ¿Y para el consumo diario se comía con vino entonces? ¿O? Sí. Sí, ¿no? Sí. No todo el mundo, ¿eh? ¿Había mucha fuente aquí en el pueblo? Pues Fuente estaba la Chorromanzo, que le dicen, que todavía existe el Chorromanzo. Estaba la Peñuela, estaba la Peñuela y la Ocasión. Esas eran las tres. Supongo Y que allí sí. había que ir por agua para beber, porque había, en cada casa aquí, había un pozo. Un pozo que tenía de profundidad hasta 15 y 20 metros. Y el agua que daba de esos pozos era salobre. No se podía beber. ¿Y ese agua se utilizaba para qué? Pues, ese agua, para lavar a las mujeres, para fregar las casas. Para eso sí, para eso era un agua limpia y clara. Pero tenía ese defecto que era amargosa, como amargosa. Y para esos caños de agua supongo que se formarían colas de personas, ¿no? Si en todas las casas necesitaban ese agua, supongo que eso, el ir a por agua sería una tarea diaria de juntarse mucha gente allí, ¿no? Eso tiene una alta guerra. Por lo menos donde yo iba, que mi padre pues tenía 10 años, 11 años, y teníamos una burra, me la aparejaba mi padre, le ponía el cerón y 2 cántaros, uno en cada lado de eso, y allá que cogía yo, pum. Y cuando llegaba ya hay un pelotón de mujeres peleando, no, que me toca a mí. Y cuando a mí me tocaba, pues, había muchas veces, dice, mira, que este niño está delante de ti, delante de eso. Y venga, que coge el agua el niño. Y muchas veces esas que me defendían, o llevaban un cántaro en la cabeza. Un cántaro en la cabeza que yo, eso parece una cosa extraña. Un roete, se ponían en el cántaro, pero un cántaro grande. Y como para que me dejaran de coger el agua, la que me meto, pues, me subía a la burra y me daba su cántaro, me lo daba por delante. Montaba la burra y se lo traía a Manila yo. Era de las primeras tareas que le encargarían a usted de niño, ¿no? De ir a por agua y eso, ¿no? Sí, claro que sí. Y claro, y mayormente guardar cochinos, algunos tenían 3 o 4 cabras, los otros 5 o 6 cochinos, los otros una oveja,
y la burra y el burro. ¿Cómo era ese pastoreo? ¿Tenían que sacarlo todos los días a los animales o eso era cada cierto tiempo? No, los animales los tenían que sacar todos los días. Y no iban a echar de comer. ¿Se lo llevaba muy lejos o cerquita? En los caminos. Y los vecinos peleando con los que ponían los cochinos en la... Porque se metían a lo mejor los sembrados también, ¿no? Y esas cosas, ¿no? La matanza era un acontecimiento, porque resulta de que, y no todo el mundo podía hacerlo, ¿no? Las tareas del cerdo, después de estar pelado y matado, yo he matado mucho. No, pero en mi casa. Pero sí que sabe también, ¿no? Hay que saberlo también hacer, claro. Hay que saberlo hacer. Y luego después pelarlo con agua caliente, echar agua y un cuchillo, el cochino blanquito. Y luego ya se colgaba en una viga, se rajaba, toda esa cosa la he hecho yo. Y la he hecho un niño, porque mi padre murió con 47 años. Se quedó usted sin padre pronto, ¿no? Tenía yo 14 o 15 años. Y luego supongo que del cerdo se aprovechaba todo, ¿no? Del cerdo no se tiraba nada. ¿Y qué se...? Las orejas de un cerdo lo que tiene que comer, yo estaba en la mesa puesta. Y la quería la comida. Hasta aceite, ¿no? Luego otra cosa, en esa época decían la gente que fulano está malo. Llegaba al hospital Málaga y lo primero que le preguntaba, ¿de Manilva tienes tú que hacer? No, sí señor, es de Manilva. Porque en Manilva había muchas enfermedades. Porque había esterqueras, usted sabe lo que una esterquera. El que tenía 3 o 4 cochinos, pues iba a tener una esterquera por ahí detrás, o por aquí por este lado, y iba echándolo el estiércol ese allí. Y todo eso, pues, echaba mal olor. Claro. Era insalubridad, ¿no? ¿Y qué había? ¿Qué enfermedades se transmitían con aquello? Supongo que a lo mejor tuberculosis, ese tipo de cosas. Mayormente tuberculosis. Había bastante... ¿Y hubo epidemia de que se llevaron a mucha gente? No, epidemia que no. Porque aquí lo que pasa en los pueblos, si tú te ven que no tienes nada que jornal, como lo tenían, y que tienes 3 o 4 chiquillos, entonces eran 3 o 4 y 5 chiquillos. Pues venía un día de lluvia, otro día de lluvia, y el hombre para hablar donde iba y tampoco no podía ir. Y sin embargo, la gente se relacionaba en él. ¿Qué te hace falta? Toma. Había solidaridad entre uno y otro, ¿no? De ayudarse en lo que podían, ¿no? Sí. Esa insalubridad y esa... Bueno, en las casas no había cuarto de baño como lo hay ahora y demás, ¿no? Por lo que usted me ha contado. Nada. Supongo que también andaría mucho, que eso lo cuenta mucha historia los abuelos, ¿no? Y las personas mayores, el tema de los chinches, de las purgas y de todo esto, ¿no? También digo, purga vida. Eso había que pelear contra ellos todos los días, ¿no? Sí. Pero entonces casi ni había insecticidas ni nada. La purga era... mira, había una anécdota. Aquí hubo un hombre, se llamaba Diego López, Centeno. Y la casa donde vive Pampanito, la tenía Vicente Pro. Y resulta de que la casa tiene su entrada, pero en la parte de atrás tiene una habitación grande. Y ahora Diego López solo lo hizo para reírse de nosotros, Y el dueño de Vicente Pro también sabía lo que había. Y ahora nos manda, ¿cuántos éramos? Bonifacio era uno. Bonifacio, Cámara y yo, los 3, venga, por la mesa. Mira, llegaban las pulgas a la cabeza. Y ciencia también. ¿Y eso cómo se combatía? ¿Había alguna manera de parar eso? Porque entonces no había lo que hay hoy día de farmacia y de... De eso nada. Las pulgas mami, que tienen una época que cuando llega cierto tiempo aminora. Pero... Esto es que había que esperar que minoraran, ¿no? No había manera de combatirla, ¿no? Nada, de combatirla que yo recuerde,
tenerlo todo muy limpito, ¿no? Supongo que lo de blanquear también, ¿no? Se cuenta que el blanqueo, la cal es buena para espantar, ¿no? A la pulga y a las chinches. Sí, Eso. sí, eso es verdad. ¿Se encalaba aquí mucho? Supongo que sí, ¿no? Sí, Por digo, lo- lo que había era cal. Y la cal, las paredes exactamente igual que de blanca. Pero lo que le pasaba a la cal era que cuando llevaba un par de meses o tres, ya empezaban a salir manchamientos de cosas. ¿Había gente que se dedicaba a encalar? ¿Había mujeres, hombres que se Sí, dedicaban a eso? hombre, sí, claro. ¿Y cómo eran las casas por dentro? Supongo que hoy día tiene muchas más comodidades, pero ¿cómo era su casa, por ejemplo? La casa, mi casa, ¿verdad? Mi casa, pues, mi casa está ahí, enfrente. Tenía un pozo, como todas las casas, porque el pozo había, era medianero. El nuestro era medianero con el. Y, pues, si tenías tú un caballo, tenía 3 cochinos, 2 cabras y eso, a la cuadra que estaba cerquita de donde tu madre tenía que darte de comer. Y ahora llegaba la hora de sacar el estiércol porque había que sacarlo. Y eso era imponente. De todo eso me acuerdo yo bien. De todo eso me acuerdo yo bien. ¿Los caballos entraban en algunos sitios? Por la puerta de la casa, por la puerta de la casa. ¿Y cómo era? ¿Había salón? ¿Había una sala de estar, supongo, no? ¿De qué? Un salón, ¿no? Donde comer y Ah, eso. hombre, sí, eso sí. La primera habitación, claro, las mujeres. ¿Y la cocina cómo era? ¿Era de leña? ¿Era...? No, de carbón. Entonces, ¿hacía carbón también por aquí o qué? Sí, también se hacía carbón, ¿eh? También se hacía carbón, pero mayormente el carbón venía de Cazares y de Gaucín, de toda la serranía donde había leña venía la gente vendiéndolo. Con los burros, los borriquillos, una cera de carbón a un lado y otra cera al otro. Claro, es que usted tiene muchos años vividos, se acuerda de todas esas cosas, ¿no? ¿Usted de niño tuvo tiempo de jugar? ¿Tuvo...? Pues sí. En la infancia sí, yo estuve en la escuela hasta los 12 años. Estuve en la escuela. Bueno, pues entonces tuvo la oportunidad de ir también a aprender a leer. Pero luego ya después, sí, aprendí, hombre, claro, naturalmente. Le pilló la guerra, ¿no? Supongo. Sí, pero eso fue después. La guerra fue más tarde. Y luego ya después, cuando terminó la guerra, pues a mi padre lo hicieron cuando entraron los nacionales aquí, que le decían los nacionales. Pues, la única familia que se quedó aquí no huyó para Chepona y para allá, temiendo a los moros, que si los moros matan, que si no, todas esas cosas. Pues nosotros nos quedamos en mi casa, mi padre éramos 5 o 6 chiquillos. Y mi padre dijo, ¿dónde vamos a ir? Si nos mate, que nos mate. Venga, pues ya está, aquí. Con otras familias que también se quedaron. Aquí en mi casa, lo menos, entre todas las personas que se quedaron allí, contando mi familia, lo menos 30. Y estábamos hablando del colegio, le digo porque ahora le preguntaré por la guerra. ¿En el colegio dónde fue usted? ¿Aquí había una casa donde daban clases? Por ahí, sí, claro. ¿Había muchos niños? Pues yo, mi maestro, anteriormente estuve con 2 maestros, pero fueron 2 maestros de los que de la guerra, que vinieron aquí, estuvieron un mes y se fueron. Uno era catalán y el otro no sé de dónde era, que también cogió el camino. Pero ya vino el antiguo, el que estaba más arriba anterior de la guerra, don Ramón, que ese ha sido mi maestro, de Jaén. El colegio estaba en la calle Iglesia. Ahí había una casa y estaba dedicada únicamente a eso. Y habíamos, pues muchas veces 100 y pico niños. Entonces, Al maestro, 100 y pico niños. ¿Niños y niñas mezclados? No. Las niñas estaban dando con la de los niños, pero aparte. Aparte, ¿no? Aparte. ¿Y qué más iba yo a decir? ¿Qué llevaba usted al colegio? ¿Qué materia llevaba? ¿Con qué se escribía? Pues hombre, llegábamos, yo ya últimamente mi padre le digo, papá, mira que todo el mundo tiene portalibro, que le decía, de madera,
con unas correitas. Y yo tuve que llevar el cuaderno, esto que bajo el brazo, y nos compró a mi hermano Paco, a mi hermano Manolo y a mí, a cada uno un ¿Portalibros? portalibro. ¿Y qué escribían? ¿Con pluma y tintero o qué? Pluma y tintero. ¿Qué se aprendía en el colegio? ¿Qué materias daban? ¿Daban por asignatura o era en general un poco todo? El teléfono me decía, la escuela estaba organizada, ¿cómo te diría yo? En ciento y pico niños. Bueno, pues claro, el maestro, conforme alguno sobresalía, pues estaba la primera, la segunda y la tercera. Pues si el maestro veía que yo me pasaba a primera, a segunda, y luego después a primera, que fue cuando yo estuve más tiempo. Los primeros los contendía el maestro, pero los demás ahora cogía, eran dos habitaciones, y en cada habitación había yo los chiquillos allí peleando y gruñendo y eso, y me mandaba uno de los de primera, venga, tú al cuarto de los niños. Yo es que a leer, me pasaba una pizarra allí y no le hacía caso ni nada más que los parió. Entonces no sería el colegio como ahora habría tanta rigurosidad de que los niños fueran al colegio, ¿no? Supongo que habría muchos niños que no iban. Otros que se escaparían y no irían. Que los padres no los podían tener en la escuela. Se los llevaban. Porque tenían que guardar a los cochinos, tenían que guardar las cabras, tenían que guardar las vacas, y la inmensa mayoría que va, pues si hubiéramos, con la escuela, en aquella época éramos 100 y pico, pues hubiera llegado a los 200. Había muchos chiquillos por no tener. Y usted supongo que sería de los que cuando ya tendría una edad su padre lo cogería y lo quitó también para trabajar, ¿no? A mí, pues mi padre, teníamos 2 yuntas de vacas y había un hombre de Manilva, un amigo de mi padre, y eran los que llevaban lo que hacían la tierra, los arados. Y ahora uno de los días se pone mi padre malo y se tuvo que acostar, pero malo, peleándose mucho. Y claro, cuando comimos, almorzamos, pues dice señor Manuel Luque, que se llamaba, venga, Pepe, vente conmigo, que vamos a coger la vaca, la yunta. Y ahora mi padre de la cama, no, Manuel, no, que es muy chico todavía, no, tenía 12 años, pues me llevó, señor Manuel con él, no, él sabe, tú sabes que él sabe, agarra y sabe llevar la yunta. Y ya no paré de arar. Ya toda la vida, ¿eh? Ya no paré de arar. Usted se dedicó principalmente a eso, ¿no? A arar. Hombre, una yunta de vaca. Y arar y sembrar, y luego llegaba la hora de escaldar, todo lo que son las tareas del campo. Quitarle la hierba al trigo. Sí. Y luego ya después llegaba la hora de la siega. ¿La siega también la ha hecho usted? Yo también. Eso también tiene su historia, ¿no? La siega es un trabajo duro, ¿no? Durísimo, no duro, de los más duros que se puede. Y más a mi edad, claro. Con 12 años, yo 13 años cegando, con un cegado de primera calidad. Eso primero es cogerlo, ¿no? ¿Cómo es el proceso hasta que se coge el trigo? El trigo coge en la hoz, ¿no? Y con esta mano coge el trigo y con la otra lo corta. Y si ha podido coger otra vez, sí, lo vuelve a hacer. Y ahora, con esto que tiene en la mano, se hacían un relio con espigas y se sujetaban y vueltas. Y había veces que se hacían unos monos así de grandes. Tiene miga. La ciega. Luego fue la trilla. ¿Luego qué se hacía? Luego se llevaba a la era, ¿no? A la era. ¿Había mucha era aquí? Sí, ni siquiera había una erita. Pues con el trigo había quien se dedicaba, le decíamos los yegüeros. En Manila había 3 o 4 que recogía el caballo del vecino, el otro vecino, juntaba 4 o 5 bestias y si tú querías que fuera a tu casa, pues lo llamabas y iba y trillaban trillaban. Una vez que se trillaba, que se pisaba, luego que... Había que juntar la paja, ya moría del todo, a juntarla y ahora esperar que haga viento
para ir separando la paja del trigo. Aventarlo, ¿no? Aventarlo. Y luego había molino aquí de donde se llevaba... Molino para moler el trigo, Sí. sí, hombre, digo. Pues había una fábrica que está aquí, en Término Minerva, está ahí en el río. Estaba el molino de Gómez, estaba el molino de La Chica. Toda esa ribera del río, había al menos 108 molinos. Porque funcionaban con la fuerza del agua, se movían. Con el agua. El agua caía allí con mucha fuerza, abajo tenía como unas poleas de madera, que al caer el agua, pues le hacían andar aquello. ¿Y de aceite había molino también aquí? ¿Había No, aceite no. aceite? Aquí no había aceituna, no se plantaba... Había aceitunas, con gente con olivos, 3 o 4 olivos, pero esas aceitunas eran todas para sanas en agua. Me estaba usted contando cuando niño, ¿no? En el colegio. En el colegio estuvo poco tiempo, como me ha dicho, que si estaba estaba organizado el tiempo que estaba en el colegio, que si estaba bien organizado como ahora, de tal hora a tal hora había matemática, de cuál a cuál. Sí. Eso estaba ya así, ¿no? Eso estaba matemáticamente. ¿Había mucha religión en el colegio? Sí, entonces Sí, ¿no? de la guerra para arriba. De la guerra para arriba, es que usted estuvo de la guerra para abajo, ¿no? También, ¿no? También, sí. ¿Notó cambio usted de la enseñanza, de la educación de cuando la República, cuando luego entraron los fascistas, entró el franquismo? ¿Era diferente la educación, el colegio? Pues diferente, claro, lo era. Yo era más chico ya y yo no recuerdo bien. No recuerdo bien lo otro, ¿no? Pero de la guerra para arriba, en adelante sí, molestaba. Ese don Román que yo te digo estaba, porque era especial y estaba bien organizado, ¿no? Los profesores eran mucho más durillos, ¿no? La disciplina era algo... Ese don Ramón, me acuerdo que después de venirnos del campo, a venirme otra vez, pues claro, yo estaba en primera, pero de antes, y ahora me dice, venga Jiménez, la salve, dime la salve. Y yo estaba pegado de la salve, Dios te salve, reina y madre. Eso no me olvidará a mí nunca, de misericordia, vida y dulzura. Bueno, pero resulta de que como no lo sabía yo, que nada, que te estoy preguntando, Jiménez, y no lo sabía. Venga, por las manos. En cama nos daba 2 palmetazos con un pedazo de madera. Los castigos eran durillos, ¿no? Sí, lo eran así. Hombre, yo comprendo que tenía que ser así con 100 y pico chiquillos. Y aquello ponía, para que la gente se callara, ponían uno de los mayores. Y yo, a mí me pudo muchas veces a pasear por el pasillo. El que tú veas de hablar, me lo traes, porque si no, el que se va a llevar los palos va a ser tú. Y ahora yo vengo a pasear por allí. La disciplina, luego había más respeto también a los profesores, ¿no? Supongo. Sí, con respeto, bueno, respeto. Y no solamente eso, sino que, por lo menos de hombre, dice, personas mayores que ustedes se tropiecen en la calle, y usted va para la iglesia, y el que viene para arriba va por la calle, al pasar por la vera le tiene que decir buenas tardes o buenos días. Y eso había que hacerlo porque el que no, como la mayoría lo sabía, que los maestros lo hacían así, pues cuando alguno no lo hacía, ya iba corriendo desde ¿Juegos? ¿Qué juego había de niño? ¿Recuerda algún juego especial o no especial? Sí, claro. ¿Cuáles eran los juegos que tenía usted? Había muchos juegos. Sobre todo el palo. El juego del palo consiste en hacer una raya y al que le toca de ponerse allí, tú tienes que saltar por encima de él. Cuando es un pasito así, se saltaba bien, pero cuando ya iba siendo más largo, ese le llamábamos el palo. Luego después estaba
estaba Salto Amigo Río, que era también el palo, se poníamos todos los chiquillos, pum, saltaba por encima y se agachaba para que pasaran los tres perros, y cogíamos toda la calle, el Salto de Amigo Río. Y estaba también el Salto La Pepa, estaba el contrabando que se montaban un jefe y 3 o 4 chiquillos. Y ahora de los chiquillos que le había tocado de irse a esconderse, pues tenían que buscarlos los otros. Y si los cogían, pues ya ves, era lo que tenían que poner a buscar a los otros, ¿no? Ahora que has dicho el contrabando, aquí en toda esta zona siempre ha funcionado, sobre todo en los años después de la guerra, que hubo mucha necesidad, había bastante contrabando, ¿no? Sí, estaba Gibraltar ahí muy cerca. Sí. ¿Había mucha gente dedicada a eso? Sí, había, sí. Mayormente mujeres matuteras. Pues hacía que iban a hacer, llevar a la línea, que era donde compraban las cosas, porque en Gibraltar no podían entrar tampoco. Pero bueno, en la línea había tabaco y había de todo, lo que tú quisieras. Y ya está. ¿Lo compraban allí y lo vendían aquí? Aquí. ¿Qué pasa? Que allí era más barato. Azúcar, Que no sé, café, estaba fuera del arroz, de todas clases de artículos, ¿no? de artículos. ¿Y eso qué pasa? ¿Que estaba todo fuera de la cartilla de racionamiento o qué? Sí, eso sí. Eso que se compraba, las matuteras, eso está fuera de racionamiento. ¿Y si a una persona la cogían con ese tipo? Se lo quitaban y lo multaban y todo. Me acuerdo un día en la carretera general, entonces en la Sabinilla había la última casa que la tenía que vender el hombre para el ensanche de la autovía. Pues resulta de que ese hombre cogió y quiero yo decir, que se bajaron de un coche y estaba la pareja. Allí siempre había una pareja de la Guardia Civil. Había guardias civiles que le dejaban de pasar la mano, porque sabían que la gente eran pobres. Y ahora se llegó uno nuevo, un guardia civil, no me acuerdo, y empezó a registrarla y le quitó todo lo que... Yo estaba allí aquel día, que iba para Jatira, y le quitaron a las matuteras todo lo que traían, y la tomaron nombre, y otro guardia civil, pero hombre, ten en cuenta que estas personas venían andando hasta de la línea. Hasta aquí. Cargados a la espalda. ¿Eso cuántos kilómetros son? ¿Unos 20? No, 30 o 40 kilómetros. Ya ves. Y luego lo vendían aquí y le sacaban un poquito, ¿no? Hombre, claro. ¿Tuvo alguien de su familia que se dedicara a eso? No. ¿Qué recuerda de los tiempos de la República? ¿Recuerda las votaciones? ¿Hubo elecciones? Sí, me da esas cosas cuando era un chiquillo. ¿No se acuerda bien? Yo me acuerdo, sí, cuando triunfaron la izquierda o la República, lo que fue, que el rey se tuvo que ir, de eso me acuerdo perfectamente. Un chorro cosas, ya ves, 3 o 4 cosas. Sí, porque no habría con más. altavoces de eso. República, estamos viviendo lo mejor del mundo, lo mejor del mundo. Me acuerdo de eso. El primer recuerdo de la guerra, pues nos cogió en el campo y ya del campo no nos vinimos, seguimos en el campo. Entonces pues cuando ya la gente de aquí se quedó el pueblo vacío entero, se fue el pueblo. Porque aquí saltó pronto, ¿no? O sea, aquí enseguida de estallar el movimiento, ¿no? Enseguida las tropas estuvieron aquí en Algeciras, ¿no? ¿Aquí hubo algún tipo de resistencia al...? No. Yo recuerdo que no. Porque hay unas baterías ahí en ¿cómo se llama? La Parrada. Unas baterías de Algeciras. Sí. Una batería que tiró unos cuantos cañonazos y hizo aquí 3 o 4 casas. Una de ellas empezó a arder. La otra, la de Otequiró, rompió la reja del proyectil. ¿De acuerdo? ¿Y esos fueron los bombardeos que hubo? Supongo que luego entraron rápidamente las tropas o... Sí, entraron rápidamente las tropas. ¿La toma del pueblo fue pacífica? O sea, no encontraron aquí resistencia. Nada. Pero como me dices, se fueron mucha gente, se fue por miedo más que nada, ¿no? Por miedo. Claro. Por miedo. Y mi padre no se fue
Mi padre no se fue porque éramos 4, 5, 6 chiquillos, todos chicos. Había otro menor que yo he dicho que me enseñó ahora. Y bueno, había más o menos 25, 30 personas ahí del pueblo todos, que no quisieron correr tampoco, irse. Y esa gente supongo que llegaron hasta Francia. Muchos de ellos llegaron a Francia, sí. Volvieron la mayoría de Málaga. La mayoría de la gente que volvieron... Llegaron hasta Málaga. Llegaron hasta Málaga. Luego yo recuerdo que un amigo mío llegaron a Murcia y más adelante gente joven que se salió y se fue y llegaron, yo sé que llegaron a Martín, Alfonso Martín fue uno de ellos, a Francia. Llegaron hasta Francia. ¿Y se quedaron ya allí, supongo? No. Luego volvieron. No pasó nada, luego después cuando la cosa se tranquilizó y eso, volvió, por lo menos este muchacho, volvió a su casa, ¿sí? ¿Hubo acontecimientos trágicos previos a la guerra? Me refiero, durante la República, aquí mataron gente, a los señoritos mataron a algunos, que usted recuerde, No. Se quemó la iglesia, que eso era muy habitual, cogían y se quemaban la iglesia, se quemó aquí. La iglesia las hicieron polvo, y además la gente que venían de allí, del Tesorillo, de Guadiaro, de eso, se quedaban hasta dentro de la iglesia a dormir, no tenían otro sitio. Sí, quedó eso un poco como un albergue, ¿no? Como un albergue, sí. Y luego la entrada de las fuerzas nacionales me dice que fue pacífica, ¿no? Que no hubo tampoco... Pacífica, nosotros estábamos en el campo, esas personas que le digo, y vimos de venir la tropa, el camino ese que va al río, por ahí bajaron. Había moros, mayormente moros era lo que iban, pero vamos, iban españoles también. Y llegaron a la casa. ¿Y luego hubo represión cuando...? Llegaron a la casa, y nosotros allí, con más susto, pero todos nosotros, los mayores y los chicos. Claro. Y aquella casa tiene dos puertas, una mirando para poniente y la otra para levante. Y nosotros, la tropa entró por aquel lado. Venga, salgan. Y entonces, rápidamente que vienen para ponerse ahí detrás, que vienen, y entonces ya vimos que había tranquilidad, que no iba a pasar nada. Porque tranquilo, que vienen balas y que tardan en medio pronto, ponerse ahí detrás. Y luego cuando ya se asentaron aquí y demás, ¿hubo represalia contra...? ¿Se mató gente? Sí, se mató gente, pero de la izquierda. Mataron, ¿no? Sí. ¿Cuánta gente pudo morir? Pues, yo recuerdo el padre de Antonio Díaz, Vicente Morejón, señor León. ¿Y quién era el otro? Había 4 que los mataron, ¿sí? 4 fusilados, ¿no? Los nacionales, ¿sí? Yo no lo sé. Pero yo sé que fueron a Málaga. Se lo llevaron allí y allí lo encarcelaron, sí. Supongo. Yo le pregunté un día, él ha muerto también a Morejón. Digo, y Juan, ¿cómo ves tú? ¿Tú no puedes saber dónde están los restos de tu padre? No puedo, Pepe, no puedo. Lo he intentado, pero imposible. Nadie me ha querido decir, oh, mira, esta... ¿Hubo mucha gente que se fue a la guerra? ¿Gente joven? ¿De su familia le tocó a alguien ir al frente a luchar? ¿Voluntario? ¿Voluntario o no voluntario? ¿Que estuvo en el frente luchando? ¿Hubo alguien de su familia? De mi familia no. Hubo mucha gente. Lo digo porque se quedó mucho luto aquí en el pueblo, hubo mucha gente con luto mucho tiempo. Sí, hombre, sí, claro que sí. Porque luego después de la guerra mataron al hermano de Elena, pero eso fue la guerra. ¿Y quién fue más? El tío de Francisco. Genaro. También murió en el frente. También. ¿Fue muy difícil la posguerra aquí? ¿Vinieron años duros? Sí. Sí, ¿no? Duros no, durísimos. Porque no había nada que comer, absolutamente ni dónde comprarlo. Estuvieron las tropas estacionadas en Cortefín, que le dicen, que de ahí arrancaron para tomar Cepona. Pero ahí estuvieron un mes
Y resulta de que el economato de los nacionales estaba en Sabinilla, Y ahora nosotros, mi madre cogía una huevera llena de huevos y una borriquita que teníamos, era lo que íbamos. Y llegábamos con, hombre, ya llegábamos, nos dos han conocido, el hermano de Miguel Martín. Hombre, ya están aquí mis niños. Y por la huevera que ellos nos llenaba los cubones de arroz, de fideo, de azúcar, de garbanzo, de todo. Y entonces habría mucho cambalache de eso, ¿no? De cambiar una cosa por la otra. Y... ¿Se pasó hambre en su familia? Sí, hambre, se puede decir, pero no, necesidad, dice. Pero había gente que sí que la pasó, eso se vería, sí, ¿no? Hombre, digo, claro. Gente pidiendo, gente... Lo que hemos dicho antes. Pero claro, un pueblecito chico, nos conocemos todos y eso pues, y algunos veía con eso, pues lo atendían los vecinos. Luego usted empezó a trabajar ya más seriamente, se puede decir, ¿no? En el campo, ¿no? Con todas las labores del campo que usted ha dicho, ¿no? ¿Siempre fue un trabajador, trabajó su tierra o trabajó como jornalero? No, en mi tierra. Mi tierra que son, yo, eran 30 panegas de tierra, ¿sabes lo que es? Una panega de tierra, ¿cuál? 5.000 metros cuadrados una panega. 5.000 metros cuadrados una panega, ¿no? Bueno, es un pedacito mediano, ¿no? Está bien. Sí, hombre, claro. Está bien. Ahí comíamos. Y supongo, como usted me dice, que aquellos años fueron difíciles porque se había quedado el campo parado mucho tiempo, ¿no? El campo se quedó parado, sí, claro, naturalmente, porque llegó una hora de la siembra, que en noviembre, cuando se empieza a sembrar, y a Manilva casi no había venido nadie todavía, ni más tarde. Se encajó enero, diciembre y enero. Y claro, pues la gente cuando vinieron, en esa época que ya es tardío, el trigo que se siembra además en esa época, pues aún así lo sembraron. El comité, no, ¿cómo se llama? El que fuera, en eso sí se portaron bien. Las semillas se la regalaron de trigo, el que tenía que sembrar 50 kilos de trigo, pues lo daban, de verdad. Y le he preguntado por muchas cosas del pueblo, pero por ejemplo no me ha hablado de cuáles son las fiestas señaladas aquí en el pueblo. ¿Cuáles han sido históricamente las fiestas? Usted, por lo menos las que recuerde usted de niño, ¿cuál era la fiesta grande? Pues la feria que es el día 25 de hacer, 25, 26 y 27, el día Santiago. ¿De qué? ¿De julio o de agosto? Julio. La patrona es Santa Ana. ¿Y qué se hacía? ¿Qué recuerda usted de la verbena aquella de niño, la feria? Venía la cunita, habla que son las cunitas. Las cunitas, que son 4 cunas, y empieza a dar vueltas. En cada cuna se metían 3 en un lado y 3 en otro. Y ese era el espectáculo que venía. Y eso era para verlo. ¿Qué más había? De ronda. De ronda venían los cachivaches, ¿no? ¿Y había música en directo? ¿Había gente que...? Sí. Que en la feria había música en directo. Pues de Algeciras venía mayormente la banda militar de Algeciras. Era lo que venía, estuvieron unos pocos años viniendo. Tocaban marchas de paso doble y todo, claro. Entonces el paso doble era lo que había, ¿no? Para bailar, ¿no? Mayormente el paso doble. Había que saber bailarlo algo, ¿no? Me refiero a que usted ya fue mozalbete, ¿no? Yo sabía bailar. Pero ahora había que ir detrás de las niñas. Vamos a partir, hombre, niñas, fulana, mengana. No, yo no bailo. Y así, un chorro de gente joven queriendo por ti para bailar. Esa era la feria de verano. Luego en Navidad se hacía algo especial. No, en la Navidad, la parranda eran coplas porque todavía las cantan. Como villancicos, ¿no? Como villancicos. Zambomba y... Villancicos, zambomba y 4 signos de... ¿Carnavales había aquí? ¿Se celebraba el carnaval? No. Que yo recuerde, el carnaval no. El carnaval además se prohibió, ¿no? Después, claro. Sí,
estaba prohibido, dice. ¿Y Semana Santa era fuerte o no había tampoco? No, hombre, sí, fuerte. Era el viernes, el jueves y el viernes santo, y el sábado o domingo de resurrección, ¿no? Eran las tres procesiones que sacaban. Las 3 procesiones, ¿no? Me ha contado antes un poquito sobre su edad de novio, ¿no? La época de echarse novia, de ponerse novio, de echarse novia. ¿Aquí donde iban los niños a darse un paseo con las niñas? ¿Dónde era? Ahí en la calle, desde el callejón, no, por aquí no. Porque esto era de piedra, esto estaba de piedra. Pero de ahí del callejón, Vicente se llama, Para el ayuntamiento. para arriba hasta donde estaba el ayuntamiento, estaba de hormigón, y ahí era donde paseábamos. ¿Y cómo era la manera de declararse? ¿Cómo se declaraban? La manera de declararse, Hombre, algo le diría usted a su mujer, ¿no? Algo le diría a su mujer, ¿no? Hombre, sí, pero eso ya fue mayor. Yo no, mi mujer cuando que no fue mi mujer, luego después la cosa no salió adelante. Pues ella tenía 16 años y yo tenía 23. Y aquello no salió adelante, ¿no? Luego después otra, pero ya yo más mayor. Y también tuve una temporada con ella. Que ha tenido varias novias, usted tuvo varias novias. Y esta es la última que tuve, con la que me casé. Ajá. ¿Y cómo fue? O sea, tenía que ir a pedir la mano a la casa de ella, ¿no? A sus padres, ¿no? Sí, sí. Eso era ahí había tensión, ¿no? Eso tiene amiga. Eso tenía amiga. Tenía que ir a pedirle permiso. Mira usted que yo quiero a su hija. Lo pasó usted mal, ¿no? La inmensa mayoría de la gente no iba. Con el tiempo iba pasando. Un día de nervio, ¿no? El día que tuvo que ir al padre a decirle. Sí. Y luego después supongo que ya oficialmente eso tampoco era... O sea, los novios no se veían tanto como ahora, que van para arriba y para abajo. No, que va, ahora es diferente las cosas. Con la madre siempre pendiente, ¿no? No. ¿Cómo era entonces aquello? Así de esa forma. Las niñas es que no se enviaban tampoco porque los padres les regañaban. Cuando una niña sobresalía del cierto, pues ya la tenía el padre encima y la madre. Y la salida y la entrada supongo que eso es controladísimo, ¿no? Y la salida y la entrada, y si ya estabas allí en la mesa sentado con tu suegra, o con tu suegra, había que esperar que se quedara dormida la vieja. ¿Y cuántos años tuvo usted de novio? Pues con la primera tuve, para que fueron 5 años. Con la segunda no fue menos, son 3 o 4. Una cosa que no he contado es que cuando llegaron los nacionales, allí en el campo donde estábamos, pues pasó lo que pasó. Ya nos tranquilizaron diciendo que había peligro para consecuencia de la mala. Bueno, pues fue pasar un tiempo y un capitán quería llamó a las personas mayores y le dice, mañana a tal hora tienen ustedes que ir a presentarse a la fábrica de harina, una fábrica de harina que allí estaban los jefes. Y resulta de que eran 3 o 4 personas mayores. Y yo fui con ellos. Pero yo no llegué al sitio donde estaban hablando los hombres. Yo me quedé en la carretera y allí una pila moro con gallinas peladas en la mano, hasta uno llevaba un chivo. Y me quedé yo mirando al chivo y dice, ¿te gusta el chivo? Pues toma, para ti. Esto lo he matado yo ahora mismo. Y le dio un chivo. Y le dio un chivo, Y bueno, pues a partir de eso ya se presentaron y se dieron a conocer con los jefes que tenían. Y cuando llevábamos 20 días, me hizo 20 días después de eso, de los nacionales llegaron allí, pues llaman a mi padre. Aquí a Manila, a la Guardia Civil, estaba aquí. Y me dijeron, ¿usted sabe por lo que lo llamamos? Y digo, pues usted no me lo tendrá que decir porque yo no lo sé. Que desde este momento es usted alcalde de Manila.
Y entonces mi padre creo que le dijo, pero mire usted, yo vivimos en el campo, tengo 6 hijos, y todos son chicos, nada. Es la única persona que vale aquí, para eso es usted. Lo que le preguntaron cosas y vieron que... ¿Y su padre fue alcalde? Pues fue alcalde, fue poco tiempo alcalde, porque cuando ya 4 o 5 meses, porque entonces ya vinieron los fascistas de Manilva y quitaron a mi padre de alcalde y pusieron A uno que tenía más ideas, ¿no? No más ideas, sino que era de la gente más guapa de Manilva. ¿Pero su padre era fascista? Era... No. No tenía idea... No, nada. Era republicano, votó a la República. Pero entonces es raro, ¿no? Que la Guardia Civil lo llamara para que fuera. Eso mismo me lo he preguntado yo 1000 veces, porque creo que luego ya después me enteré que le preguntaron, dice, mire usted, no, yo le digo la verdad. Yo en las elecciones que había he votado a la República. Bueno, eso no importa, ya ahora usted deja de ser republicano y va a ser alcalde de Manilva. Y sería un hombre, su padre lo tendrían en consideración en el pueblo, ¿no? Sería una persona conocida. Hombre, claro. Lo quería la gente, ¿no? Claro. Y entonces, como había tanta necesidad, pues lo cogieron y le dije, mira, tiene que llamar a... Sí, vale.